Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué Mira, tal? Diana, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá. Acá los saludamos desde Montevideo, Uruguay. A ver, todos saludándolo. Hola, ahí está todo el auditorio. Un aplauso. Le vamos a dar para la bienvenida. Desde España, Desde España es el enlace. Y aparte el doctor, ¿qué hora tiene allá? 9:20 de la noche. Ahora mismo sí, las 21:20. ¿Correcto? Exactamente. Bueno, nosotros estamos aquí en las 16:20. Estamos más tempranos. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí presente. El doctor justamente es el profesor Moisés Acedo Codina, es morfopsicólogo, es egresado del SFM de París, es fisiónomo de la Universidad de Oliveira de España y se está comunicando. ¿Desde qué zona está, doctor, específicamente? ¿Perdón? ¿Desde qué zona está de España? Estoy Madrid. exactamente en Barcelona. Ah, Barcelona, perfecto. O sea que bueno, increíblemente gracias a este tipo de justamente vínculos informáticos, podemos estar todos juntos en un mismo lugar. Muchísimas gracias por participar. El doctor justamente va a estar disertando sobre morfopsicología criminal. El doctor trabaja con respecto a todo lo que es la línea de morfoanálisis, principios y fundamentos y los usos prácticos en casos dudosos. O sea, ¿qué aporta la morfopsicología al enigma afectivo que muchas veces el rostro del psicopático encierra? ¿Sí? Es morfopsicología. Bueno, va a explicarlo. Justamente él va a trabajar también, estuvimos platicándolo previamente con el doctor, algunos aspectos referentes a todo lo que vendría a ser la morfopsicología criminal, que también se trabaja, ¿sí? Acá después vamos a aclarar algunas cosas también conjuntamente con usted. Adelante y bienvenido, doctor. Muchas gracias, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. No sé por dónde empezar. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la morfopsicología. No, acá ya me están preguntando. La morfopsicología es la ciencia que estudia la correlación de la forma física con la psicología en este caso, de la persona, pero que se puede aplicar tanto a seres humanos como animales o incluso a plantas. Muchas veces incluso los seres inorgánicos como las rocas nos pueden dar mucha información del por qué tienen su forma. Yo tengo una frase que siempre la utilizo y que quizá lo engloba todo, lo resume, y es que la forma es el resultado de la necesidad. Cuando existe una necesidad, siempre eso se plasma a través del cuerpo físico, porque nosotros somos alma y físico. La palabra morfopsicología proviene de muchos idiomas, pero digamos que viene del griego, de morfo, que es forma, y psicho, que es la psique, la psicología. Entonces, hay otros muchos, hay más personas que le cambian el nombre y, por ejemplo, dicen psicomorfología, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo que sería la evolución de la fisionomía. Entonces, pues, un cuerpo vivo nos puede dar muchísima información. La morfopsicología consta de los tres cerebros, el piso superior, que es el cerebro humano, el más avanzado de todos, que es el córtex y el neocórtex. Luego tenemos el piso medio, que son los pómulos y la nariz, que nos dará la información que es la que quizá a nosotros más nos interesa, la información emocional y social de la persona. Y luego está el cerebro reptil, el más antiguo, el reptil o complejo R, que forma parte del cerebro y que rige nuestros instintos o pulsiones más básicas, como puede ser pues, la reproducción, la alimentación, el sistema visceral. Entonces, digamos que el ser humano engloba, es el único ser vivo, el único animal, que posee los tres cerebros unidos y que entre los tres trabajan conjuntamente y que nos da la capacidad pues, de crear, pintar, escuchar música y muchas otras cosas que, gracias a Dios, animales hoy por hoy no pueden hacer. Entonces, en vuestro instituto, que es de Criminología y Psicología Forense,
pues yo creo que sería una buena herramienta poder conocer los trazos básicos de un rostro para poder adivinar si esa persona realmente tenía tendencias o no a lo que nosotros estamos investigando, porque la diferencia entre un psicólogo y un morfopsicólogo, por ejemplo, es que el psicólogo debe tratar, nosotros también, los morfopsicólogos también, directamente con la persona, hacer test, hacer entrevistas. Pero un morfopsicólogo muchas veces, solamente tomando una fotografía de frente y otra de perfil, luego lo explicaré, porque la frente nos dice es la cara social y el perfil es el inconsciente. O sea, si queremos saber realmente cómo es una persona, tenemos que mirarla de perfil. ¿Por qué el perfil nos da la información que quiere guardar para sí la persona? Porque el perfil no tiene mimética, casi no se puede, es de casi imposible modificación. Mientras el rostro de frente, tú puedes estar triste, puedes estar contento, pero el perfil siempre es el mismo. Entonces, si vemos una persona de frente que es muy alegre, pero luego vemos que en su perfil que está triste, ¿qué querrá decir? Que realmente esa persona es triste, no alegre como se muestra con la cara social. Entonces, pues a través de la morfopsicología se pueden conocer pues, las pulsiones más básicas de la persona, si está equilibrada, si está desequilibrada, qué tipo de necesidades tiene, si realmente esa persona era un asesino en serie o fue un delincuente ocasional, que a lo mejor pues, de forma esporádica pudo cometer un homicidio, pero que no era realmente una mente asesina, un psicópata. ¿Nosotros qué entendemos por psicopatía? Pues hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastorno psicopático suelen estar caracterizados por tener un marcado comportamiento antisocial, odio al prójimo sin motivo aparente. En este caso, ¿cómo podemos ver en un rostro si una persona puede padecer o no, o puede tener tendencia a una psicopatía? Pues, en este caso, como ya hablaba antes de los 3 pisos, los 3 cerebros, nos centraremos en la zona media, los pómulos y la nariz. Si esa persona tiene los pómulos y la nariz en retracción, que están retractados, significará que existe una inhibición de lo que es el sistema, el complejo límbico de las emociones que heredamos en los mamíferos, y entonces ya tendremos un dato importante a evaluar, porque su rostro, sin hablar, sin mediar ninguna palabra, nos está diciendo que su complejo sistema límbico está inhibido, está retractado. Por lo tanto, ahí, pues esas pulsiones, digamos que es una persona que se mostrará más fría, que normalmente le gustará trabajar sola, que le molestará, no querrá trabajar en grupos, le molestarán las masas, son gente pues, un poco ermitaña, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, porque yo hablo mucho a veces y... No, está bien. Doctor, yo entonces no sé, no me muestro de perfil en este momento que usted me está viendo. No, lo que le quería decir es justamente que ahora vamos a hacer entonces después, posteriormente, continúe, hacemos un espacio para preguntas y para respuestas después con usted, no hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces continúo hablando. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues a nosotros quizá lo que nos interesa pues, es la zona media, pero también es importante el piso bajo. El piso bajo nos dice la necesidad básica de la persona, el complejo R, pues que, por ejemplo, rige el sexo. ¿Cuál sería la característica primordial de un violador? Que no puede controlar esa pulsión tan grande sexual no satisfecha, porque si estuviera satisfecha ya no sería en este caso un violador, porque es una persona que tiene lo que quiere, no tiene necesidad de volverse violador, de forzar una situación, en este caso, con muy poco dominio de sí mismo, ¿no? Eso lo veremos siempre en un piso bajo muy dilatado, con unos labios muy carnosos, lo que se suele llamar una cabeza un poco encuña, o personas que son de la tierra, que la cabeza la hace como un trapecio, siendo la zona baja más ancha, un cuello potente, un cuello ancho, la mandíbula muy ancha, dilatada, y la boca, los labios muy carnosos. ¿Qué nos dicen los labios carnosos? En morfopsicología, todo lo que está dilatado, todo lo que va hacia afuera, va a buscar, va a la búsqueda. Mientras que lo que se retrae, lo que se retracta, se protege del entorno. Es decir, que unos ojos grandes tienen necesidad de ver,
muchas veces a lo mejor no tienen necesidad, pero al ser ya dilatados, sin darse cuenta, tienen un campo de visión más grande y captan más cosas, sobre todo imágenes. Por eso podemos ver en los grandes pintores, como Salvador Dalí o Pablo Picasso, que tenían los ojos muy grandes, porque para pintar y captar todos los detalles es necesario tener esos ojos grandes, cosa que si los tuvieran muy pequeñitos y encima protegidos, resguardados, casi que no se ven, serían más los ojos de un escritor, pero nunca podría llegar a ser un gran pintor porque su campo de visión, en este caso, se vería reducido. Y de eso se trata la morfología. Lo que va hacia afuera va a buscar y lo que va hacia adentro, que se retrata, se protege del entorno. Si nosotros sabemos interpretar en un rostro todo lo que va hacia afuera y lo que va hacia adentro, nos dará mucha información valiosa, porque el cerebro y el rostro van conectados directamente por 12 nervios muy importantes. Y en la prueba, por ejemplo, la tenemos desgraciadamente con personas que han tenido un gran accidente y han dado un golpe en la cabeza, se han perdido la memoria, pero físicamente se han quedado bien. Bien, a la semana podemos ver que el rostro más o menos sigue siendo la misma persona. Nos da pena, pobrecito, qué desgracia, no nos reconoce, ha perdido totalmente, pero físicamente sigue siendo igual. Pero si vemos a esa persona, la evolución, al cabo de un año, veremos que está totalmente deformada, la cara ya no es la misma, porque el cerebro ha dado forma a ese rostro, lo ha deformado, desgraciadamente igual que en ese momento está deformado el cerebro por dentro, está hecho un caos. La prueba también la podemos ver en muchos síndromes, por ejemplo el síndrome de Down, que es el fallo del cromosoma número 23, todos parecen tallados por el mismo patrón, porque es el cerebro el que ha dado la forma a su rostro. Rostro y cerebro son las dos caras de una misma moneda. Como el síndrome de Down, podemos ver el síndrome de Prader-Willi, que tiene la nariz ancha, los labios pequeñitos todos. Cualquier síndrome, que hay mucho síndrome de Angel, hay muchos síndromes pues que si los comparamos a todos, vemos que todos tienen la misma cara, parecen que sean de la misma familia. Allí tenemos una prueba más de que el cerebro realmente pues, es el que da la forma al rostro. No, perdón, igualmente es un tema, diríamos, muy amplio esto, ¿no? O sea, pero queda claro que lo que usted señalaba era justamente esto de que las maneras en las que él escribe toda su semiología lombrosiana, desde lo científico, quiero decir, son un poco complejas en ese sentido. No quiere decir que no tenga valor, también lo tiene, por supuesto, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Él cometió muchos errores, como los puedo cometer yo, perdón, porque somos humanos y claro. El ser humano, gracias a los errores, nosotros vamos avanzando, pero no solamente en el campo de la morfopsicología, en cualquier campo. En todas las ciencias. Doctor, tiene una pregunta más. Adelante, acá. La última pregunta, porque el doctor está que tiene que salir ahora. Buenas noches, mucho gusto. Yo quería hacer una pregunta. Hay personas que por ahí ocultan sus características faciales a través de cirugía, ¿verdad? De la cirugía estética. Pero hay otras personas que lo hacen desde la estética misma, sin importar la necesidad del cambio, o sea, de que el rostro los delate. Esos cambios que pueden tener que ver con lo estético, de alguna manera se transforman, evolucionan como para permitirnos detectar o seguir detectando las características morfológicas. Sí, por supuesto. Uno de los límites de la morfopsicología es que no podemos ver los cambios inmediatos. Por ejemplo, a mí, Dios no quiera, pues, se me muere alguien muy allegado a mí, de familia, un buen amigo, y voy a pasar un gran disgusto, pero eso no se plasmará en mi rostro hasta que no pasen unas semanas, meses o años. Esos son los límites de la morfopsicología. La morfopsicología nos da la información de lo que ya es el ser, pero no de los cambios inmediatos. Es como el caso que he expuesto antes del accidente. Por ejemplo, yo tengo un accidente de tráfico y a raíz del accidente tengo un choque en la cabeza y algo en mí cambia. Entonces, ese cambio tardará meses en plasmarse en mi rostro. En el momento del accidente no se verá, todo continuará igual. Pero a lo mejor, después del accidente que yo era muy valiente y tengo el accidente y me vuelvo un cobarde. Eso no se puede ver de forma inmediata, se verá en base pues, a el cerebro, como habrá cambiado, poco a poco irá modificando también el rostro
Y el mentón, que lo tenías que dar del valiente, poco a poco me lo iría diciendo, ¿Y se puede y dar? me volverá más prudente, más cobarde. Pero tardará unos meses. O sea, Perdón. El proceso, o sea, si se puede dar el proceso inverso en base al cambio morfológico primero y después de... Claro. Sí, también. A través de la También, cirugía, sí. ¿verdad? De la plástica. También. Si se acompaña al cambio morfológico, el cambio, digamos, de la personalidad, de su conducta. A la inversa también ocurre lo mismo. Si modificamos primero el rostro, ¿cambiará después el cerebro? La respuesta es sí, también. Claro. Por eso, Claro, por eso yo aconsejaría, porque es muy importante que los cirujanos plásticos tuvieran un mínimo de conocimiento de morfopsicología, porque a lo mejor nos parece un rostro bello, pero realmente ha hecho un auténtico desastre, y las pruebas las tenemos que incluso hay muchas personas que tras la operación y que han mejorado, dicen, doctor, yo me veo muy guapa, me veo muy bien, pero no puedo dormir, tengo depresiones, no me atrevo a salir a la calle, y no lo comprende ni el doctor ni ella tampoco, solamente lo comprende un morfopsicólogo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la correlación entre lo que son las necesidades. Por ejemplo, una persona que tiene muchas necesidades de dar abrazos y tiene una nariz muy grande, se va al cirujano, déjeme la nariz como fina como el Pinocho. Entonces, claro, le dejará la nariz, uy sí, doctor, le felicito, estoy contentísimo. Pasa el tiempo y poco a poco esa necesidad de dar abrazos, se crea un antagonismo, porque es el rostro que necesitaba dar abrazos y creó esa nariz para buscar esos abrazos, pero de repente se la han cortado de la noche al día, dicen ya no hay nariz. Entonces se crea un antagonismo que puede producir, pues, sobre todo, como mínimo, depresiones y estados alterados de conciencia. Ahora me encuentro bien, ahora me encuentro mal. En muchos de los casos han vuelto al doctor y le han dicho, vuélvame a poner usted la nariz tal como la tenía. Imaginaos hasta dónde llega el cerebro humano. Sí, claro que sí. Por aparte hay alteraciones en el esquema corporal también y en la percepción cerebral de ese rostro nuevo. Justamente. Bueno, Claro. vamos a darle un aplauso Digamos, muy grande. Ay, perdón, adelante, dígame, doctor, lo escucho. Digamos que los cambios faciales siempre deberían de hacerse previo asesoramiento morfopsicológico, porque si hay cambios que son favorables. Entonces estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos ganando estética y estamos mejorando debilidades de nuestro comportamiento que a lo mejor no teníamos, pues, una falta de seguridad nosotros mismos, que a través de la operación estamos ganando seguridad y al mismo tiempo estética. En ese caso muy bien, pero hay muchos casos que la operación nos va a llevar a un desastre, a un cataclismo, porque sin lugar a dudas, pues claro, el cerebro dirá, ¿y ahora qué hago yo? Una de dos, o le vuelvo a desarrollar la nariz grande, que también es posible, pero como no hay tiempo físico, porque eso va muy lento, la persona durante ese periodo pues tiene insomnio y se tiene que tomar pastillas, va al doctor que no me encuentro. Claro. Totalmente. Entonces esos problemas. Le vamos a dar un aplauso muy grande y muchísimas gracias. Fue maravilloso por estar en contacto. Doctor, es un placer que un especialista y un doctor formado como usted haga un enlace con Latinoamérica. Le queremos agradecer especialmente con el Uruguay y queremos tenerlo pronto por acá también. Así que muchísimas gracias. Un placer, amiga Diana. Gracias. Y un aplauso. Bueno, un aplauso grande y los saludamos. Los saludamos para que nos vea ahí, estamos todo el auditorio y espero pronto tener contacto con usted nuevamente. Sí, cuando queráis, pues aquí Gracias, estoy. doctor. Un abrazo, muy amable. Gracias. Acá ve el auditorio. Los saludamos. Hola. Ahí está. Muy bien. Adiós, amigos. Saludos a un... Espero pronto por acá. Muy Bye, bien. bye. Bye, bye. Él tenía que salir ahora, justamente, y como estábamos un poco retrasados, por eso le agradecí mucho que se quedara.
vieron también que, a ver, es una ciencia que está muy estigmatizada con el planteamiento lombrosiano. Es verdad que no es lo mismo, pero sin embargo el surgimiento muy fuerte, por lo menos de lo que se conoce desde las ciencias más occidentales, es desde el lombroso. ¿Sí? Lombroso, exactamente. Y lo que le cuestionan mucho es lo que él te señaló, que está muy bien señalado. Él dijo que justamente lo que se critica, entre comillas, ¿no? Porque tampoco tenía otros medios para hacerlo, era que solamente tipificaba facialmente a criminales, no hacía comparaciones con otro tipo de personas. Y muchas veces, viste lo que él señala muy inteligentemente, los criminales en esas épocas, como pasan todas, podían ser elegidos cerradamente también. Entonces ahí aparecen otro tipo de tipificaciones mezcladas que quizás no eran tan exactas. El otro tema es el siguiente, es una ciencia que es muy interesante para poder estudiar, por ejemplo, todo lo que es psicología del testimonio de la mentira. Que de hecho nosotros tuvimos actividades el año pasado, no el anterior, con este tema, y vinieron logoterapeutas, gente que analiza, ¿sí?, todo lo que es la palabra, pero también las expresiones paraverbales, todo lo que es el movimiento físico y facial. Exactamente, el lenguaje corporal, expresiones paraverbales que no se, diríamos, manifiestan a través del discurso, que también es muy interesante. Y este tipo de disciplinas que acompañan, es muy bueno poder conocerlas. Es muy bueno. No vamos a decir que con esto se va a decidir un juicio, ¿me entienden, chiquilines? Pero, digo, sí es una ciencia que, como la necesidad de lo interdisciplinario, puede aportar muchísimo. Ahora, dentro de unos minutitos, que ya vamos a pasar ahora, vamos a hacer así, el coffee y la mesa final, unos 15 minutos para el coffee y la mesa final, si les parece bien. En la mesa final vamos a ver 2 videitos y voy a presentarles justamente, diríamos, todo lo que es un estudio que se ha hecho en base a todo lo neuropsicológico, el comportamiento en los trastornos de personalidad y todo lo que es la facialidad. Esto ya se está estudiando en neuropsicología. Y lo que él dijo de que el cerebro en realidad expone en la facialidad lo que está pasando en su interior es tal cual y muy cierto. Les voy a mostrar las caras de Bandy y van a ver las transformaciones de este hombre. Es impresionante, uno no lo puede creer. De hecho, actualmente lo que se está trabajando mucho con psicópatas específicamente, y lo vamos a ver en un video de la History, que les traje un fragmento porque es maravilloso lo que muestra, es que de alguna manera, si este es nuestro rostro social, como él decía, nosotros tenemos, ¿sí?, el lado izquierdo y el lado derecho, mirado de frente, ¿no? Acuérdense que en el cerebro las conexiones interhemisferales son cruzadas, ¿se entiende?, por la médula. Por consiguiente, lo que se está analizando en base a esto, que ahora lo vamos a ver más desarrollado con el caso Juana Barraza, que lo van a ver en una mujer, es justamente que se hace una comparación de 3 rostros de ella en distintos momentos de su vida, se hace la división correspondiente y se analizan las partes combinadas, o sea, se pone esta lateralidad conjuntamente con esta otra dada vuelta. ¿Se entendió eso? Y se hace un rostro. La lateralidad es esta, ¿no? Y entonces esta es el momento 2 de Juana. Ahora lo van a ver porque está armadito y está bárbaro que lo vean. Esto es lo que trabaja Fresci, otros que la UNAM. Esto es el rostro 1, tiempo 1. Este es tiempo 2 y este tiempo 3, durante el proceso de la comisión de homicidio, por ejemplo, ¿no? Toman esta lateralidad y toman esta, y esta la flipean, o sea, lo que ellos llaman flipear. La dan vuelta y la colocan aquí. Y consiguen un rostro nuevo. Ese rostro nuevo, lo que se analiza al día de hoy es qué tipo de medidas tiene faciales, porque en realidad lo que demuestra es que si el sujeto tiene el nivel límbico del que él hablaba, ¿se acuerdan que él hablaba del cerebro límbico? Si él tiene o ella tiene el cerebro límbico expresado en esta zona de manera muy hundida, cuando nosotros unimos las lateralidades que corresponden a específicamente lateralidad derecha, con derecha, nos vamos a encontrar con un rostro que queda gordo.
Porque cuando se unen las otras, el rostro queda como si fuera esto. Van a encontrar en los psicópatas esto. El rostro les queda así. Si esto fuera la cara, ¿no? Y unen dos lateralidades donde se ve. Claro, exactamente. Igual es difícil explicárselo así sin un rostro, pero a ver, ellos, podríamos decir, no quiero gastar toda la hoja, podríamos decir que si ellos facialmente tienen el rostro así, ¿no? Claro, está medio hundida esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿sí? Que es la limbal, la que está vinculada a el cerebro reptiliano, que ahora lo van a ver. Si yo tomo, ¿tá?, en el corte una lateralidad que no está tan hundida, por ejemplo, esta está más hundida que esta, ¿sí? Si yo tomo estas dos lateralidades y las hago un rostro nuevo, ¿me van siguiendo? Me va a quedar un rostro más gordito, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo que va a estar marcando es que cuando una estas, voy a tener un rostro que va a parecer que es como si fuera esta forma. Y ahí lo que me va a estar determinando es claramente cómo, a medida que el sujeto continúa en los actos criminales, su estructura limbal, o sea, toda la parte límbica y toda la parte vinculada también al cerebro de reptil, se empezó como a hipertrofiar y ese rostro empezó a hundirse en esta zona. ¿Se entiende? Y ahí la morfopsicología trabaja muchísimo, conjuntamente con la neuropsicología y con las ciencias criminales. Esto se está haciendo y se está investigando, porque la clave acá, ¿cuál es? Que en realidad las facciones del rostro de una persona cambian según los estados internos que está viviendo. No cara alegre y cara triste, no es eso. Es otra cosa, es la estructura morfológica. Las caras cambian, pero cambian totalmente. Y pueden ver cosas increíbles, o sea, no se puede creer lo que se ve. Sí. Claro. Bueno, el cambio de la letra, ¿cómo no? Que se determina totalmente, que inclusive en pacientes, por ejemplo, que sufren cánceres se puede detectar en la expresión gráfica, ¿cómo no? Sí, claro que sí, porque son todas expresiones y manifestaciones que salen del cerebro. ¿Está? Bueno, vamos al coffee, ¿les parece? Así nos distendemos un poquito.